Pasando los años hubo una gran hambre y solamente en esa gran ciudad que les menciono donde estaba aquel hombre que fue vendido había pan. Sus hermanos vinieron para comprar pan y oh sorpresa, el dueño de la tierra, el gobernador de toda esa tierra era su propio hermano, de quien ellos tuvieron muchísimo miedo y tuvieron temor y pensaron que los mataría y que les cobraría todo lo que les había hecho. Pero su hermano, aunque con lágrimas y con dolor, les dijo: no es tiempo de llorar, es tiempo de esperanza, es tiempo de pan, es tiempo de luz, es tiempo de gloria. Y me refiero a la historia de José, el hombre de la Biblia que todos conocemos desde que éramos niños. Permítame que les hable titulado El desdichado que fue ilustre, más ilustre que todos sus hermanos. Y les invito para que abran su Biblia y leeremos esta mañana en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 1 hasta el 10, donde dice de la siguiente manera: los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur, Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Joad, y Joad engendró a Umai y Luad. Estos son las familias de los soratitas. Pero para resumir la historia en esta baraja de nombres, nos remitimos al versículo 9, Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Ustedes recuerdan que para leer la escritura nos ponemos de pie por respeto a la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice: y Jabes, aparece un nombre allí, fue más ilustre que todos sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Y el historiador sigue hablando de nombres que casi no pronunciamos ni entendemos, pero quisiera rescatar a este hombre de en medio de esta baraja de nombres. Ayúdenme a orar para que Dios nos hable esta mañana. Dios eterno y todopoderoso, ante ti estamos con absoluto respeto y reverencia, reconociendo que estamos de pie por tu misericordia, Señor, y que deseamos tu palabra, pues somos pequeños, Señor, pues queremos guardarla, queremos obedecerla. Oh Dios amado, te pido que hables a nuestras vidas, Señor del cielo, por algunas razones. Primero, porque lo necesitamos, pero segundo, Dios mío, porque queremos cumplirla, Dios del cielo. Entendemos que somos olvidadizos, que somos débiles, que estamos ocupados de muchas cosas, pero esta mañana disponemos el corazón para que tú nos hables, para que tú nos enseñes por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Hay aquí para el lector un grupo de nombres que cuando buscamos el significado hay nombres preciosos que entre otros nos hablan del Dios de justicia, del Dios de misericordia, del Dios que me ayuda, de la luz y la esperanza, de el porvenir, de las bendiciones. Y como es un libro escrito, inspirado por Dios, pero escrito allá en la cultura oriental, ustedes saben que allí los nombres determinan mucho la suerte de los individuos. Y que los padres le ponían nombres a sus hijos como queriendo hacer de ellos algo más de lo que se podía normalmente. Y aquí en esta baraja de nombres ilegibles y a veces impronunciables, aunque están en nuestro idioma, encontramos uno que sobresale porque simplemente el texto bíblico dice que fue ilustre. Pero antes de ser ilustre, yo quisiera mostrarles la historia de Jabes. Jabes es un hombre cuyo nombre significa desdicha, significa dolor, significa angustia, significa decepción, significa por qué estamos en esta época tan difícil. Jabes creció. Cuando creció y fue a la escuela y le enseñaron sus primeras palabras, seguramente su maestro abrió los ojos y dijo: bueno, hijo, ¿por qué te pusieron ese nombre? Porque gracias a Dios hoy a nosotros nos ponen los nombres y ni nosotros ni nuestros padres sabemos qué significan. Olga, Pedro, Juan, pero en aquel entonces sí. Y hay nombres muy fuertes en la Biblia, como por ejemplo uno que le llamaban perro. Y le decían: perro, a comer, perrito, por favor, a tomar las onces.
Bueno, me refiero a Caleb, el hombre de la Biblia, cuyo nombre significa eso. Habían otros como Moisés, que fue rescatado de las aguas, y eso tenía un significado. Pero cuando hablamos de Jabes, hablamos de tristeza. Ahí viene tristeza, ahí viene dolor, ahí viene angustia. Y él mismo se preguntaba y se cuestionaba una y otra vez: ¿por qué me llamaron así? Mamá, ¿por qué me llamaste así? Y la mamá seguramente tenía una cadena de historias y de respuestas. Hijo, estaba enferma. Me costó mucho darte a luz. Teníamos problemas, teníamos enfermedades, y estas cuestiones llevaban a que este hombre se preguntara: ¿acaso no le ha pasado a usted? ¿Recuerda la última vez que usted se preguntó: ¿por qué yo nací en esta familia? ¿Por qué mi color de piel es así? ¿Por qué fui colombiano? Tal vez cuando usted salió del país y comenzaron a preguntarle sus nombres y lo llevaron a un cuarto aparte y comenzaron a esculcarlo y le decían en un inglés mal hablado, en un español mal hablado: ¿dónde está la cocaína? ¿Dónde está la cocaína? Y usted dijo para sus adentros: ¿por qué tuve que nacer en Colombia? ¿Por qué no fui venezolano? ¿Por qué no fui argentino? ¿Por qué no fui de otra nacionalidad? Cuando usted vio que sus amigos crecieron, que fueron importantes, que eran familias pudientes, ¿acaso usted no se preguntó: bueno, ¿por qué yo soy de esta familia? ¿Por qué mis padres no fue don fulano y doña fulana? ¿Por qué no tuve un buen nombre? Bendito el Señor. Pero este hombre, junto con su nombre, el escritor sagrado dice: y aunque se llamó su nombre Jabes, aunque se llamó su nombre tristeza, dolor, fracaso, fue más ilustre que todos en su familia. Y eso me da esperanza y me da gozo. Pero entonces quisiéramos interrogar a este hombre o saber por qué fue más ilustre. ¿Qué lo llevó a ser más ilustre? Bueno, quiero mostrarle por lo menos 5 cosas que hizo este hombre que lo hicieron más ilustre que todos. No sé cuántos desean ser más ilustre que todos. Y no lo digo porque usted quiera hacerlo para alimentar su ego o su orgullo o para figurar simplemente, sino para que Dios sea glorificado. Pues San Pablo dice que nada tenemos y que lo que tenemos lo hemos recibido, y que si nos gloriamos es porque andamos como si no lo hubiésemos recibido. Verá, yo estoy perfectamente claro, y esta mañana, recordando mi historia y todas las cosas, una y otra vez voy y vengo sobre la verdad de que todo le pertenece a Dios, y que si algo tengo es de Él, y que si Él lo mantiene en mí es por su gracia y por su gloria, y que siempre tengo que darle gracias a Dios por eso. Y eso no es solamente cuando estamos en el púlpito, porque en el púlpito uno se emociona y dice muchas cosas. Y uno promete y se mueve y dice tantas cosas. Es cuando estamos a solas, es cuando estamos en silencio, es cuando estamos con nuestros amigos, es cuando estamos en medio de la honra y el diablo quiere inflarnos. Es allí donde tenemos que decir: diablo, yo ya tengo claro que lo que tengo es de Dios, que no es mío, que es prestado, que la gloria aquí no me pertenece a mí. ¿Sabe? Dios a veces nos da cosas que nadie en la familia tiene, porque quiere honrarnos o prepararnos para algo. Dios a veces nos da el privilegio de tener un ojo torcido, porque Dios nos quiere preservar del orgullo más adelante. Estaba examinando las biografías de algunas personas en el cristianismo moderno y encontré que la mayoría de cantantes brillantes y que han sido de bendición, la mayoría de ellos o estaban enfermos de los pulmones, o recibieron un golpe en la cabeza y estaban a punto de morir, o estuvieron 5 días en coma y por milagro sobrevivieron. Y entonces comencé a preguntarme, bueno, ¿por qué esa circunstancia? Por ejemplo, hay un muchacho, ahora anda vestido andrajosamente mientras canta. No debía ser así. Si me ve por este medio, pues le diría que no deberías vestirte así. Se llama René González. Y él cantó durante muchos años y ha cantado con ese amor, con esa unción, ha retado con sus canciones espirituales y bíblicas. Y entonces me interesé en saber un poco más de su historia. Y dice que era enfermo de los pulmones y que el doctor dijo que en alguna oportunidad llegaría el momento en que él ni siquiera podría hablar, que moriría de los pulmones a los 13 o los 14 años.
Y cuando escuchamos cantar a este hombre con tanta fuerza, con tanta vitalidad, ¿lo han escuchado? Yo quiero una iglesia que rompa cadenas. Y uno se eriza y se conmueve y dice, sí, Señor, eso es un mensaje de Dios. Pero ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque Dios quería preservar a este hombre. Hay otros en medio de la familia que resultan ser más elegantes, más locuaces, más inteligentes que todos. Bueno, y con el paso de los años Dios los pone en lugares de honra. Y uno dice, definitivamente es que Dios lo preparó. Dios hizo algo para que este hombre estuviera donde está. Yo no sé si me van siguiendo o ya nos perdimos. Bien. Pero este hombre fue ilustre. Y quisiera mencionarles algunas razones por las cuales fue ilustre. Cuando vemos el versículo dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes. El escritor va y viene sobre la verdad de que es un hombre de dolor, que es un hombre de fracaso, que es tristeza. Diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pero ¿qué hizo ilustre a Jabes? El verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Lo que hizo diferente a este joven, a este hombre, es que no se quedó masticando su tristeza, su pasado, su fracaso, sino que invocó al Dios del cielo. Hoy desde los púlpitos se dice, vamos a rebelarnos contra la pobreza, vamos a rebelarnos contra las tiranías, las tristezas, los dolores, la pobreza, voy a reclamar riqueza. No se trata de esto. Jabes no estaba rebelado contra la pobreza, contra el fracaso. Jabes reconoció su fracaso y su dolor y en medio de este invocó al Dios vivo. Y es que así le gusta a Dios que le invoquemos. Pues la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Y la Biblia también dice que el Señor está con los humildes de la tierra y que escucha al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Jabes, en medio del reconocimiento de su pequeñez, de su necesidad, invocó el nombre de Dios. Pero bueno, para invocar a Dios, ¿qué se requiere? Número uno, haber oído de Él. Pues la Biblia dice, ¿cómo invocarán si no han oído? Quiere decir que este joven oyó de Dios, pero no fue un oidor olvidadizo. No, este hombre tomó la palabra y escuchó las grandezas de Dios. Y en ese entonces no es como ahora que le leían la Biblia de día y de noche y le decían, vea, aquí dice. No, los padres contaban oralmente la historia. Le decían, en el principio creó Dios. Y esas eran unas historias muy largas, muy interminables. Y mientras todos los hermanos de Jabes cabeceaban por la historia de su padre, Jabes estaba atento diciendo, voy a escuchar de los portentosos hechos de Dios, voy a glorificar a Dios porque hizo maravillas con mis padres, porque aunque éramos esclavos, Dios nos sacó de Egipto. Bendito sea el Dios del cielo. Porque he visto que Dios a todos nos da la palabra. Cuando Jesús quiso hablar del reino y de la salvación y de todo esto, dijo, es semejante a un sembrador que toma la semilla y la riega por todas partes. Y un campesino leyó aquello y dijo, bueno, este sembrador sí está mal. Por favor, ¿cómo va a tirar la buena semilla en el camino? ¿Cómo la va a tirar entre pedregales? Y los que son del campo o han tenido contacto con el campo saben que los cultivadores preparan muy bien la tierra para poner su valiosa semilla. Y están muy precavidos de que ninguna plaga, ninguna mala hierba esté allí. ¿Por qué? Porque la riqueza del campesino es su semilla. Y él se preguntaba una y otra vez, bueno, ¿por qué él riega la semilla por todas partes? ¿Acaso es que no valora la semilla? ¿Acaso es que no la necesita? Y entonces me preguntó, eso fue en Silvania, me preguntó, pastor, ¿por qué Dios, o por qué esa historia, ese hombre, es que allá en Oriente Medio no les importa las semillas? A mí me cuesta mucho las semillas. Y yo le dije, no, mi querido hermano, la semilla ahí dice que se refiere a la palabra de Dios. Y Dios es generoso con su palabra. Dios a todos les da la palabra. Inclusive aquellos que se burlan de ella, que la desprecian, que la usan para otras cosas. Dios a todos les da su palabra. De esta manera puedo intuir que Dios a la familia de Jabes a todos les daba la palabra, pero solo uno escuchaba, solo uno atendía, solo uno deseaba. Bendito el Señor. Yo sé que esta mañana hay algunos aquí deseando y diciendo, esta palabra es para mí, yo soy el que quiero salir de esta angustia, yo soy el que quiero invocar a Dios. Y hay otros que están esperando que se acabe.
Pero con todos ellos, con todo y eso, Dios seguirá dando su buena palabra. ¿Por qué invoca Jabes a Dios? Porque es que para invocar hay un proceso. Primero hay que oír. Pero luego dice que cuando uno oye la palabra, entonces cree. ¿Recuerdan? Dice la Biblia tantas cosas acerca del que cree. De hecho, la salvación comienza con creer. Los milagros se dan en parte por que nosotros creemos. Y hoy la gente ha descubierto, después de 2000 años y de 5000 años de historia bíblica, que creer es la fuerza más grande de la tierra. Están diciendo los bancos para sacarnos dinero. Pero este hombre invocó a Dios porque primero creyó, pero no solamente creyó, este hombre confesó también. Porque cuando uno oye, hay fe. Y cuando hay fe, que es creer, uno habla, uno confiesa. Pero Jabes no solamente oyó, creyó y confesó, sino que Jabes rogó, suplicó, pidió, imploró a Dios. Entendió que Dios le podía ayudar, que era el único que podía ayudarle en esa condición. Y en este contexto quiero decirle que la vida cristiana y la vida evangélica no es una vida de espectadores que miran y que esperan que alguien le ponga la mano en la cabeza. No, esta es una vida de actores, de personas que se levantan, que claman, que suplican, que son activos. Amén, hermanos. Aunque hoy estamos volviendo a la época en que la gente ya no hace nada, excepto venir los domingos, tirar 5 monedas en el alfolí y esperar que le pongan la mano en la cabeza y ya quedó listo. Pero no es así. Nuestra comunión con Dios es personal e intransferible. Y si usted no busca de Dios, si usted no se despierta, si usted no dobla sus rodillas y dice: Dios, te necesito sentir tu gloria. Esta mañana ha habido un ambiente precioso en esta iglesia, en este lugar. Hemos sentido la presencia de Dios, pero puedo decirle que hay varios que no han sentido nada. Y si usted no dobla sus rodillas, si no rinde su corazón y le dice: Señor, estoy vacío, necesito tu ayuda, tú no serás ilustre más que tus hermanos, serás igual, serás del montón. Pero si invocares al Dios del cielo, si levantares la voz, el Dios del cielo te oirá, te bendecirá, te responderá y te hará ilustre. La oración es lo que definitivamente cambia a las personas. Nosotros conocimos a Elías en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el hombre del fuego, como el hombre del poder, como el hombre de los milagros. Pero cuando llegamos a Santiago, Santiago dice: era un hombre común y corriente, semejante a nosotros, con nuestras pasiones y debilidades. Pero Elías tenía un detalle, es que oraba fervientemente. Y como oraba fervientemente, entonces Dios cerró los cielos, los volvió a abrir, hizo descender fuego, hizo un sinnúmero de milagros, porque Elías invocaba al Dios del cielo. Así que hay que volver al secreto de la oración, del clamor, de la búsqueda personal, del encuentro con Dios. ¿Sabe? Nuestra vida cristiana no se alimenta de las buenas charlas que se dan, aunque la palabra tiene poder. Pero tampoco se alimenta de la amistad que tenemos entre hermanos. Se alimenta del encuentro con Dios que tengamos cada vez que nos ponemos de rodillas delante de Él. Y no solamente en la iglesia, porque aquí en la iglesia todos invocan al Señor. La Biblia atrevidamente dice: los demonios también creen y hasta tiemblan. Y los demonios también dicen: Jesucristo es el Señor, gloria sea dada a Dios porque Él es el Señor. Pero ahí no está la diferencia. La diferencia está en confesar, en sentir, en manifestar, en creer, en hablar con Dios, en sentir la gloria de Dios en nosotros. Y vuelvo a decir, no solamente en la iglesia, también en nuestra casa, también en el trabajo, también mientras conducimos nuestro vehículo, mientras vamos por las calles, que la presencia de Dios sea nuestro ambiente. ¿Cuántos alaban a Cristo? Jabes fue ilustre primero porque invocó a Dios. Eso es importante, pero quiere ver la segunda razón por la cual Jabes fue ilustre, que es más importante que la primera. Dice el versículo 9. El versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, ya lo vimos. Y dijo: oh, si me dieras bendición.
La palabra bendición, algunos hoy la confunden con el signo pesos. Decía una anciana por ahí en una iglesia: pastor, me llegó la bendición. Yo le dije: ¿qué pasó, hermana? La bautizó el Espíritu Santo. Tuvo una visión de los últimos, como dice la Biblia, que los ancianos soñarán sueños, verán visiones. Digo: no, hermano, me llegó la pensión. Le dije: hermana, eso no es bendición. Eso la Biblia lo llama técnicamente una añadidura. Bendición es una palabra compuesta que significa bien decir, o hablar bien, o hablar con gozo, con satisfacción. Cuando yo hablo del pastor Ignacio, de su digna esposa, yo hablo con alegría. Los pastores son muy queridos, una bendición. Eso es bendecir a los hermanos, hablar con gozo, con alegría. Jabes dijo: Señor, que cuando tú hables de mí, que cuando tú me tengas en tu boca santa, sientas alegría de mencionar mi nombre. Sepas decir: ahí está Jabes, ahí está mi hijo, ahí está el que invocó mi nombre. La palabra bendición significa decir bien, hablar con alegría. Pero también significa respaldo. Cuando alguien dice cosas malas de nosotros y es un borracho que va por la calle, no pasa nada. Pero cuando el presidente de la República dice algo malo de nosotros, los jueces vendrán para mirar por qué él habla mal de nosotros. Porque por el nivel que tiene, sus palabras tienen mucho poder. Si el pastor aquí habla bien de un hermano, hay mucha alegría y satisfacción en el hermano. Y si habla mal de algún hermano, hay mucho dolor y tristeza, porque el pastor tiene autoridad entre nosotros. A ver, les explico de otra manera. Los reyes en la antigüedad tenían poder, tenían autoridad. ¿Y en qué consistía esto? En que ellos iban por la calle, detenían el carruaje y decían: a alguien me caes bien. Y entonces el que estaba ahí es el hermano Samuel. Y él sentía un impacto. ¿Samuel es su nombre? Dios lo bendiga, hermano. Y entonces Samuel, por reverencia a la palabra del rey, se ponía de pie. Y entonces corrían los sirvientes del rey y le ponían un atuendo diferente, le ponían una diadema de oro, los subían a un carruaje y se iba junto con el rey. Y el rey iba hablando con él, y Samuel ahora se volvía de la corte del rey. A veces el rey le daba la voluntad de meterse a la cárcel y se metía por la cárcel y todo el mundo hacía reverencia. En algunas culturas no tenían derecho a mirar el rostro del rey, pero el rey se paraba frente a un recluso, a un condenado, y le decía: levántate. Y el hombre se levantaba temblando y decía: eres justo, ya nadie puede condenarte, eres libre. Y el rey preguntaba: ¿alguien condena a este hombre? Y todos decían: no, su majestad, nadie lo puede condenar. ¿Por qué? Porque tu palabra lo ha hecho libre. Claro, si alguien se atrevía a acusarlo, los sirvientes del rey le cortarían la cabeza al que dijera algo del que el rey hacía libre. Por eso es que la Biblia dice que si Él es por nosotros... Y parece que Dios pregunta y le dice al diablo: ¿tienes algo contra este hombre? Y el diablo dice: no, 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 su majestad, no, señor, nada, nada. Él es un pastor, es un hombre tuyo. Oh, alabado sea tu nombre. Mundo, ¿tienes algo contra este hombre? No, 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 señor, no, nada, nada en absoluto. ¿Por qué? Porque el rey nos llamó, nos escogió, nos hizo parte de su reino. Eso es bendición, amén, hermano. Es que a veces decimos que la bendición es la platica que nos llega, el arriendito que nos ganamos, la casita, las laticas que llamamos carro. No tengo una bendición ahí parqueada al frente. No, eso es una distracción. Cuando Dios me permitió comprar el primer vehículo, yo soñaba con tener un carrito alguna vez, Señor bendito, y Dios me lo concedió. Y me di cuenta en las 2 primeras semanas que ser conductor no es nada agradable. Que en vez de ser uno feliz por manejar un carro, es un esclavo de los semáforos, de los ladrones, de los peatones que se creen dueños de la calle. Por amor a Dios, si usted es peatón, váyase por las aceras, por amor a Dios. Pero los peatones se van por el centro de la calle. Y entonces uno no puede decirle a Dios: Señor, me da permiso porque está cerrado. Entonces todo se reduce a un pitazo. Decir, es un pitazo amable: Señor, me da permiso, voy un poco de afán, esta es mi vía, tú llevas las aceras, llevas 2, yo llevo 1, me colaboras.
Y entonces el peatón lo mira a uno y le dice: ¿qué? ¿Me lo va a lanzar por arriba? Pues láncemelo por arriba si quiere. Y sigue caminando despacio. Me dolía la espalda, me dolían las piernas, la cabeza. Yo decía: Dios mío, y eso que Villavicencio es un pueblo pequeño. Y el Señor como que decía: Julián, ¿es eso bendición? No, bendición es cuando puedes llegar al altar y derramar tu alma y sentir mi gloria. Eso sí es bendición. Bendición es que yo te respalde, que esté contigo, que mi mano se extienda para ayudarte. Pero que tenga un carro, eso es una distracción. Y más si comienza a envejecerse el carro y usted no ha podido cambiarlo en el concesionario. 1, 2, 3 por mi papito que está debajo del carro. Perdón si estoy desmontando la teología de algunos, pero es que nuestra casa no puede ser bendición, nuestra familia no puede ser bendición. Sí, Dios nos bendice y nos habla bien de nosotros y su presencia está con nosotros, pero todo lo que tenemos aquí es añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán. Algunos piensan que la apariencia es, eso sí cuenta. Otros piensan que es el dinero, otros piensan que es la fama. Pero ¿se acuerdan de Lina Marulanda? Con todo respeto lo digo por su familia. Cuánto dinero, cuán hermosa era, ¿verdad? Cuán inteligente y cuán aguda. Y hasta las lágrimas humedecieron nuestros ojos cuando supimos que se lanzó de un 6º piso porque se deprimió y no supo cómo solucionar sus problemas. Y muchas niñas la miraban en la pantalla y decían: algún día seré como ella, presentadora, modelo, llena de dinero. ¿Qué otra cosa, según el mundo, le pedía esta joven a la vida? No, necesitaba más, pero a ella le faltaba la presencia de Dios, le faltaba lo más importante, le faltaba el amor de Dios. Y con eso digo a todos los que me ven y me escuchan en esta hora, que lo que usted necesita no es dinero, no es fama, no es grandeza. Usted necesita la gloria de Dios en su vida, que sus pecados sean perdonados y serás libre. Y estarás lleno de gozo. Esa es la fortuna más grande. Jabes dijo: Señor, quiero hacer tu voluntad, para que cuando tú hables de mí sientas gozo, hables bien, me abras puertas con tus palabras. Pero cuando no hay bendición de Dios, cuando Dios habla mal de nosotros, que equivale a maldición, por allá en Deuteronomio capítulo 28 aparecen las bendiciones, y nosotros leemos los primeros versículos y nos encantan, pero la segunda parte del capítulo nos da pavor, porque la palabra reiterativa es maldito. Maldito en el campo, maldito en la ciudad, malditas tus ovejas, maldito tu vientre, la cría de tus vacas, maldita tu arteza. Y hay una cadena de maldiciones. Por eso ahí dice: si obedecieres y guardares mis mandamientos, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si no guardares, si no hicieres, si fueres rebelde, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso Jabes dice: Señor, si me dieras bendición, voy a esforzarme para que me des bendición. Voy a consagrarme para que hables bien de mí. Voy a buscar tu rostro para que tus palabras sean benévolas hacia mí. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por ser fiel, para que cuando tú hables yo sienta gozo por tus respuestas, por tu manera de hablar respecto a mí. Hay una tercera razón por la que este hombre fue ilustre, muy importante. Y es en el versículo 10, él ruega bendición, ya lo vimos, pero además dice: y ensanchar es mi territorio. Así que este hombre fue ilustre porque suplicó ensanchamiento de su territorio. Verá, ensanchar el territorio en aquella época era un imposible, porque las heredades pertenecían a las familias y estaba prohibido en la palabra de Dios venderlas, negociarlas, transferirlas, cambiarlas, etcétera. La única manera que Jabes ensanchara su territorio era por un milagro extraordinario de Dios. Que un familiar cercano, el más cercano, quedara fulminado de un paro cardíaco y no tuviese a quien darle ese territorio, y el único fuera Jabes. No había manera.
O que él venciera a sus enemigos en franca lid y les quitara su territorio, que era permitido por la palabra en ese momento. Y si no lo entiende, llámeme por favor y yo se lo explico. Después damos el teléfono. Ay, Dios está de acuerdo con derramar sangre y tomar la tierra. Bueno, hay épocas determinadas en la Biblia que algunos la llaman dispensaciones de gracia, de ley, de inocencia, etcétera, que están ahí. En fin, Jabes no podía ensanchar su territorio a menos que Dios hiciera un milagro por él. Pero además, debo decir que cuando alguien ora, es el único momento en que entra en un panorama espiritual mayor y diferente. ¿Sabe por qué el pastor está en este terreno y no en el templo donde estaban antes? Porque este hombre orando junto con su esposa seguramente dijo: esto es muy pequeño, tenemos que movernos a otro sitio. Y comenzó a pensar que Dios podía ayudarlo, que ustedes lo iban a respaldar, que alguna puerta se iba a abrir y que algún lugar iba a haber más amplio en el cual ustedes pudieran estar. Si usted ora, su panorama espiritual se abre, es más extenso, es más claro. Usted mira de cerca y claramente todas las cosas. Jabes era un hombre de oración, un hombre que comenzó a decir: Señor, dame bendición, habla bien de mí, Señor. Pero si hablas bien, Señor, entonces este lugar que tengo no será suficiente, necesitaré más espacio, Señor. Entonces el tercer paso es que necesito que me amplíes, Señor, el territorio, que me des más espacio para poder albergar todo lo que tú me des. Hay los que se conforman con el nivel de vida espiritual. Yo no estoy conforme con la mía, yo quiero más del Señor. Yo quisiera en cada culto poder quebrantar mi corazón, o que mi corazón se quebrantara y sentir la gloria de Dios. Porque no es así. A veces oro con esa libertad y ese gozo, y a veces el cansancio por las madrugadas y los viajes y las cosas aquí y allá, caigo de rodillas y caigo en una profunda visión, pero de sueño. Por el cansancio que tengo, no quisiera estar así. Hay momentos en que hay situaciones que me hacen salir de control y me ponen nervioso y me ponen a confiar en mis fuerzas, a mirar qué puedo hacer yo mismo, y descuido que el que me puede ayudar está en los cielos. Hay los que dicen: no, pues yo estoy bien, yo comulgo cada mes, yo voy a la iglesia cada 8 días. Doy ofrendas, doy diezmos, le caigo bien al pastor, a la esposa, en la iglesia me quieren, aunque no sienta nada en el corazón, pero ahí voy, y que Diosito tenga misericordia cuando me toque morirme. No, hermano, el verdadero cristiano dice: no importa que no me quieran aquí, no importa que no me quieran allá, no importa el momento de la muerte, lo que me interesa es que yo tengo un fuego en mi corazón, que el Señor está conmigo, y para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¡Oh, gloria a Dios! Denle un aplauso al Señor si puede esta mañana, hermano. ¡Oh, gloria a tu nombre, Señor! Gracias, Señor. Pero Jabes fue ilustre por una cuarta razón, más importante que la tercera, y es porque pidió el respaldo de Dios. El versículo 10 dice: y si tu mano estuviera conmigo. Tu mano, la mano de Dios. La mano de Dios en la Biblia habla de autoridad. La mano de Dios en la Biblia habla de liberación, habla de poder. El toque de Dios en la Biblia habla de restauración. La mano de Dios habla de grandes proezas. La mano de Dios habla de maravillas. La mano de Dios sencillamente habla de grandes hazañas. Jabes dijo: Señor, tú me puedes dar todas esas bendiciones, o puedes pronunciar bien y me darás muchas cosas, Señor, pero quiero que tu mano esté conmigo, Señor, que tu respaldo esté conmigo, que tu poder esté conmigo, que tu presencia sea conmigo. No sé cuántos desean el respaldo de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios, porque sin Él nada somos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que con Él somos más. No somos vencedores solos, más que vencedores. ¿Quieren saber qué es un más que vencedor? Alguien que gana la victoria sin hacer nada. Pongo un ejemplo. Tengo un hijo de 6 años, se llama Christopher.
Y entonces, cuando Dios provee los recursos referentes a mi servicio ministerial, bueno, no es que uno se parta en tres, pero sí por lo menos en dos, porque tiene que ir, venir, visitar, vigilar, orar, ayunar, estudiar la palabra, predicar, en fin, y bueno, Dios recompensa eso. Y cuando llega la provisión, Christopher simplemente me dice: papi, nos vamos para el centro comercial. Quiero un helado con premio. Porque a ellos les gusta el muñeco ese, no tanto el helado, sino el muñeco que viene consigo. Yo soy vencedor porque creo que sudé, oré, sufrí para ganar eso. Mi hijo es más que vencedor porque no hizo nada, pero finalmente se lo ganó. Otro ejemplo. Usted trabaja no sé en qué, su esposa, gracias a Dios, ya descansa en el apartamento, está tranquila en la vida, y usted va y trabaja, sufre, lucha, sea en la oficina o sea en las calles o donde sea, lucha, pelea con la gente, busca los recursos, y al fin de mes le llega el chequecito, bendito sea el Señor. Y usted se va contento a la casa porque ese día hay cheque. Y va por el camino y dice: tengo que comprar esto y esto también lo voy a comprar, y uno compra de todo. Y cuando llega a la casa: mi amor, ¿qué pasó? Sí hubo hoy. Sí, mi amor, ay, bendición de Dios. Y usted toma el chequecito y se lo entrega y dice: ay, gloria a Dios, gracias Señor, nos vamos para San Andrés, aleluya. Usted es vencedor porque se partió en tres para conseguirse el chequecito. Su esposa es más que vencedora. El Señor es vencedor porque pagó en la cruz por nosotros, derramó su sangre, se mereció esta salvación, este galardón, sentarse a la diestra del Padre, porque derramó sudor de sangre. Nosotros, más que vencedores, nada hicimos por esta salvación, pero igual nos la entregó a nosotros gratuitamente. ¿Cuántos más que vencedores agradecen al vencedor por lo que hizo? Hay que saber, amigos míos y hermanos en la fe, que se requiere el respaldo de Dios porque Él tiene todo el poder, porque Él es quien tiene la autoridad. Y Jabes dijo: Señor, sin ti nada puedo hacer, Señor. Y Pablo dice: con Cristo somos más que vencedores. Ahí vamos, ¿verdad? Dice, pero el Señor afirma en Juan capítulo 15: pero sin mí o separados de mí. Si estás separado de mí, eres como una rama cortada, que ya no le queda ninguna otra cosa ni ningún otro camino sino el fuego. Secarse, marchitarse, ya no hay esperanza de ninguna clase para ti en absoluto. Solo te espera la muerte y el fuego. Pero si estás conmigo, estás conectado a la savia, al olivo verde. Habrá fruto en ti, habrá verdor, habrá vida. ¿Cuántos están conectados al olivo? Y por último, hermanos, Jabes fue más ilustre, y pienso que por lo más ilustre que fue por la quinta razón, y es porque suplicó o pidió a Dios que lo mantuviese en integridad a pesar de todo. Jabes, en medio de su oración, comenzó a entender que Dios le contestaría todas y cada una de esas peticiones, porque Dios, cuando uno ora, Dios le responde. De hecho, cuando uno comienza a hacer las cosas, Dios ya le ha respondido. Este altar que está así, no es que el pastor vino y dijo: vamos, no, es que ya él tenía diseñado todo eso en la cabeza. Por lo menos así me pasa a mí. Y durante un tiempo uno se entrega a la oración, al clamor, y uno comienza a visualizar todas las cosas y hacer y todo eso. Ustedes fueran a Villavicencio, en mi visión, ustedes se asustarían de lo que Dios ha hecho allá. Pero es que no hemos comenzado a ejercitar o a practicarlo, porque yo creo que Dios ya lo está haciendo, ya nos ha contestado. Cuando estaba muy joven, era un adolescente, pensé que algún día podría predicar en los medios de comunicación, y que podría hacerlo de una manera eficaz para que las almas fueran salvas. Cuando cumplí 18 años, fui trasladado a un pueblito acá que se llama Silvania, y fuimos a abrir la obra allí.
y apareció una televisora, y cuando yo vi las cámaras y vi las luces y eso me emocioné y fui corriendo para decirle al director, ¿cómo le va? Vea, soy pastor cristiano y quisiera tener un programa. Y me dijo, claro, pastor, bienvenido, estamos iniciando nuestro canal y queremos tenerle, que sea parte de nuestra programación. Y me fui asustado para el templo y dije, ¿en qué me he metido? Pero llegando al templo me arrodillé en una pequeña plataforma y comencé a orar. Pero cuando comencé a orar me sentí feliz y pensé qué era lo que predicaría, qué diría, qué pasajes bíblicos predicaría y que serían eficaces y que las almas serían tocadas. Y el hombre me dijo, mañana después del mediodía lo espero para darle una inducción como es. No habíamos hablado de precios ni de nada. Y me fui. Y entonces digo, lo primero es que tenemos que echarle polvitos, porque para taparle todas esas cositas que usted tiene. Y bueno, primer problema. Lo segundo, usted no puede levantar sus manos más allá de su mentón, de su oreja, no puede hacer movimientos bruscos. Cuando respire no se puede notar en los hombros, así. No tiene que hacerlo de una manera pausada, y iba a respirar y no podía, porque aquí uno está acostumbrado a respirar cual caballo de batalla. Y comenzó a explicarme muchas cosas, pero cuando el man me explicaba y tomaba nota en mi agenda, luego me fui para orar y decir, Señor, mira esto, ayúdame, ayúdame. Pero en medio de mi oración yo entendía que Dios me iba a ayudar, que Dios iba a estar conmigo, que Dios me iba a dar la gracia. Y alisté enseñanza, me dijo, pastor, llegó la hora. Cuando hablamos de precio era muy costoso, pero gracias a Dios, bueno, dejemos así mejor. Porque es que cuando Dios le guía a uno a hacer cosas, para los que están alrededor es locura. Pero por favor, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a salir usted de esa condición? Pero cuando Jabes invoca a Dios, dice, no, Señor, tú me puedes sacar de aquí, tú puedes tener misericordia de mí, Señor. Cuando yo era soltero, entonces las consultas se remitían solamente al altar de Dios. No tenía un círculo cercano, porque uno soltero pues vive solitario, en fin. Lo cierto es que este hombre me dio inducción, me dio un valor, y me fui porque era en el pueblo la obra y tenía algunas 4 veredas. Y entonces iba allí a predicarles y a motivarlos, y les dije, estoy feliz. Nos abrieron programación en el canal de televisión de aquí del pueblo. ¿Cuántos se gozan por eso? Y no sé, raramente la mano de Dios estuvo allí y ellos se pusieron felices. Amén, gloria a Dios. Yo dije, bueno, ya comenzamos bien, pero vale tanto. Ay, Señor Jesucristo, ¿qué le pasará al pastor? Para resumir la historia, hermanos, Dios salvó a una persona paralítica que llegó a una finca cercana y me enviaba razones. Necesito que venga, pastor, a hacerme culto, necesito que tal cosa. Y pues yo no iba porque estaba muy ocupado todo el tiempo y pensaba que había que llevarle un mercado o algo. Se trataba de una persona minusválida y no tenía a veces los recursos, hasta que algún día puse unas libras de alguna economía en una bolsa y fui a la finca de aquel caballero. Pero cuando llegué era una finca espléndida y grande. Los hermanos ya habían llegado porque les dije que fueran. Él me enviaba razones a través de los hermanos, que el pastor venga. Y vi al Señor sentado a la parte de atrás y me dijo, pastor, usted está muy joven, ¿por qué lo han mandado a sufrir por acá? Y yo le dije, no es sufrimiento, estoy contento sirviendo al Señor. Dijo, me cae bien, pastor, me cae bien. Bienvenido a mi casa, siga, lo estábamos esperando. Y entonces comenzamos el devocional y allí estuvo la mano de Dios respaldándonos. ¡Oh, la mano de Dios es poderosa! Y entonces el hombre al final dijo, pastor, yo estaba sembrando, por allá en una iglesia en Bogotá, sembrando y sembrando, pero a mí se me acabó esa, ¿sí? Ay, esa noche yo les dije, después de predicar la palabra, dije, nos abrieron puertas en la televisión, los invito a todos a participar para que difundamos la palabra. Y el hombre asentía con la cabeza. Dijo, pastor, tengo unos diezmos represados de algunos meses y unas siembras, y como usted habló de medios de comunicación, pues pastor, ahí está. Y entonces yo le dije, sí, por acá traigo un sobrecito. Dijo, no, en el sobrecito no cabe. Entonces pensé, porque uno es así, hermano. Bueno, será en especie, será unos quesos, como en una finca, será, algunos tubérculos que me quiere dar.
Entonces yo dije, está bien, hermano, no hay problema. Dijo, entre aquí a la habitación, y fue con su silla de ruedas y me dijo, vea, hermano, esto son añadiduras. Yo lo necesitaba para servir al Señor y el Señor lo trajo. Pero de eso no vivimos. Nosotros dependemos del Señor. ¿Sabe cuántos meses pudimos pagar con eso? 8 meses de televisión, de arriendo, de todo lo que necesitábamos en esos días. No sé si el hermano estaba de tesorero en aquella época o no lo recuerdo bien. Eso era una bendición. Y entonces me lancé a los medios de comunicación. Tan pronto el programita salió al aire, hermano, todo el pueblito asintió y dijeron, no, ese muchacho, hay que mirar ese muchacho. Y unas viejitas de otra denominación que es que hay un pastor y que, ay, cómo predica de bueno. Y cuando viene, ay, hermano, ¿y usted por qué tan flaquito, tan pequeño? ¿Dónde está su mamá? ¿Cuál es su nombre? Y entonces yo les decía, tengo 18 años y busco a mi mamá. Lo cierto es que Dios nos permitió hacer más de 40 programas en esa televisora local. Por ahí los tengo en, ¿cómo se llama? En VHS. Si alguno lo sabe pasar a CD, por favor, al final me ayuda. Y Dios nos permitió dar testimonio. Y entonces cuando el pastor decía, hermano, que hay que orar, que Dios nos dio un programa de radio, que tal cosa, entonces yo les testificaba y le decía, pastor, Dios nos permitió un programa en los medios. Ah, bueno, ¿cómo llama la emisora? Yo le decía, Televisión de Silvania. Es en la televisión. Dios está con nosotros, Dios está orando. Oh, qué bueno, gracias a Dios. Y sentíamos ese gozo y ese respaldo y esa gracia del Señor con nosotros. Pero sabe que junto con esas cosas viene honra, viene fama, viene gloria, vienen muchas cosas maravillosas. Y Javes las percibió y dijo, ay Señor, pero que no me dañe cuando esté allí. He visto que el mayor problema de los alpinistas no es cuando comienzan la escalada, no, es cuando están llegando a la cima. He visto que quienes caminan sobre la cuerda floja no están en problemas cuando salen, sino cuando van más allá de la mitad. He visto que el centinela corre más riesgo, no cuando comienza la noche, sino cuando ésta va terminando. He visto que los hombres de Dios le fallan a Él, no cuando están iniciando en el ministerio, sino cuando están en la cúspide, en las alturas, en la honra eclesial, en los círculos mayores. Es donde comienzan a perderse los valores, a perderse la esencia, la espiritualidad. Javes dijo, Señor, yo sé que si te invoco voy a estar allí, pero Señor, hay un riesgo grande allí. Señor, que tu mano esté conmigo para que no me dañe, para que no me pervierta, para que no se dañe mi corazón, Señor. Otro que tenía fe pero un poco menos de optimismo dijo, Señor, conmigo sí manténme del pan necesario, pan y agüita. No me des mucho, Señor, porque va y se me daña el corazón. Y digo, ¿quién es Dios? Ni me des muy poquito, no sea que ande robando y de esta manera injuriando tu dulce y tu gran nombre, dando mal testimonio, Señor. A mí sí manténme de pan y agua. Claro, el tipo dijo antes, yo soy más tosco que los toscos. Yo ni hablar sé. Y me refiero a Gur en el capítulo 30 de Proverbios. Pero Javes sí dijo, no, Señor, a mí dame bendición, a mí ensánchame el territorio, a mí bendíceme, Señor, con toda bendición espiritual y aún material, Señor, pero te ruego que no me dañe. He visto a muchos dañarse, y no solamente pastores, miembros de la iglesia. Personas que arañan por un contratico por ahí, en fin, y que luchan y oran, y son fieles en sus diezmos, y vienen a la iglesia, y de pronto les suena la flauta. Aparece un gran contrato y dicen, pastor, ahora sí se compuso esto. No, se comenzó a descomponer. El pobre hombre ahora lo que piensa es comprarse una casa de 200 millones, comprar una camioneta de 150 millones. Ahora lo que piensa es poner a estrenar a toda su familia. Se vuelve loco el tipo. No vuelve a culto, no vuelve a leer la palabra, comienza a distorsionarse, a pensar de otra manera y a decir, esta iglesia de Fontibón está muy pequeña, me voy para una más grande, me voy para una que esté en el norte, porque esto es como el occidente de Bogotá y aquí la gente de nuestra clase no viene. Y a mí me da vergüenza invitar al ministro, invitar al ingeniero para que venga a mirar esto aquí. Oh, hermano, no, mejor iré a otra parte. Javes dijo, Señor, aunque me des el contrato de las losas de Transmilenio,
No, eso es carrusel, hablemos de otra cosa. Esto puede ser sensible en Bogotá. Señor, si me das el contrato más grande, Señor, te ruego que no me dañe, que me protejas allí, que me guardes del mal, Señor, porque la tendencia del corazón humano es a dañarse cuando tú lo bendices, cuando tú lo prosperas. Y por eso la parte final de este prodigioso versículo dice: y le otorgó Dios lo que le pidió. Hermanos, podríamos orar de tal manera y buscar de tal manera al Señor que al final de nuestra historia se pueda decir: y esta es la historia de fulano de tal, y le otorgó Dios lo que le pidió. Así podemos hablar de tantos hombres de la Biblia, de la época apostólica, posapostólica, de la época medieval de la iglesia, de la época moderna y hasta posmoderna de la iglesia, que sus días terminan diciendo: y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Escucharon predicar al hermano Pablo un mensaje a la conciencia? El anciano soñó, siendo joven, llegar a las conciencias de los latinoamericanos a través de todos los medios posibles de comunicación. Trabajó arduamente, se esforzó, hasta en momentos abandonaba temporalmente su hogar porque él no lo testificó alguna vez. Pero al final de sus días dijo que se sentía feliz porque había concluido lo que él soñó siempre de joven que lograría con la ayuda del Señor. ¿Vieron a David Wilkerson alguna vez? El gran predicador bautista de los Estados Unidos, que escribió libros como La Visión y como otros tantos que golpearon mucho nuestro corazón y que fueron desafiantes. Al final de sus días dijo: aunque no pude transformar la sociedad eclesial, fui capaz de decirles siempre la verdad que Dios había puesto en su palabra y en mi corazón. Hay tantos hombres de Dios que no se han dañado, que se han mantenido, que han dado la batalla, que han logrado las bendiciones, las provisiones, el ensanchamiento que Dios quería para ellos. ¿Acaso habrá alguien esta mañana que desee el ensanchamiento, la bendición, el respaldo, la provisión de Dios, pero rogarle también: Señor, que no me dañe cuando esté allí? Que no me dañe, que no me dañe, Señor, porque hay un riesgo. Vamos a estar de pie y decirle: Señor, yo sí quiero la bendición. Yo sí quiero tu bendición. No sé cuántos quieren la bendición de Dios. Vamos a hablar con Dios. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran misericordia y por tu gran nombre, el cual nos has dado a conocer, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque en ti somos victoriosos, somos fuertes, porque en ti logramos ser ilustres, Padre Santo, porque en ti logramos victorias que de otra manera sería imposible, Señor. Pero en medio de esas victorias hay un riesgo, en medio de esas victorias hay una debilidad en el ser humano, hay una situación, Señor, que nos hace ser o estar en peligro, Señor del cielo. Yo te ruego en esta hora que nos guardes del mal, que tu mano esté con nosotros, que tu bendición esté con nosotros, que tu gloria esté con nosotros, que tu fuego esté con nosotros, Señor amado. Pero que no nos dañemos el día que tú nos bendigas, el día que nos otorgues la respuesta, el día que nos des lo que te pedimos, Dios del cielo. Que cuando tú proveas en abundancia, que cuando los recursos se aumenten, que cuando las riquezas sean puestas en nuestras manos, no dejemos de ser fieles, no dejemos de diezmar, no dejemos de apoyar tu obra, no dejemos de estar humillados ante tu presencia, de estar comprometidos contigo, Señor. Que como Abraham, que como Job, que como aquellos hombres que eran riquísimos en oro, en plata, en ganados, que también nosotros, cuando tú quieras darnos esas cosas, si es que está en tu plan hacerlo, Señor, podamos como ellos inclinarnos y adorar al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Cuando aumenten las riquezas, no pongáis la confianza en ellas, dice tu palabra.
Y es cierto que tú vas a prosperar a muchos, Señor, de los que han oído este mensaje, que les vas a dar en abundancia, que les vas a contestar peticiones que ahora las ven tan lejos, tan imposibles, Señor, pero que tú lo vas a hacer para que tu nombre sea exaltado. Pero que no se dañen, Señor, que no nos dañemos el día que tú nos bendigas. Que mantengamos firme nuestra profesión de servicio, nuestra profesión de humildad, nuestra profesión de amor unos por otros, nuestra profesión de reverencia a tu palabra, Señor. Padre precioso, gracias te damos. Gracias por tu generosidad, Señor. Dile al Señor, hermano, que no me dañe. Llegará el tiempo que en Colombia sucederá como dice la Biblia que sucederá a los judíos. El pueblo de más honra, el pueblo de más respeto será el pueblo cristiano, pero no cualquier cristiano, el pueblo verdadero de Dios, porque Dios desenmascarará a los falsos cristianos, pero los que seamos fieles nos honrará. Y la gente correrá a nuestros templos, correrá a nuestras iglesias, correrá tras nosotros, nos dirá bienaventurados. Y ay de nosotros si ponemos la esperanza en esas cosas. Que podamos darle la gloria a Dios, que podamos decir: Dios está en los cielos, nosotros solo somos sus criaturas. Que como Pedro podamos decir: ¿por qué ponéis la mirada en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Que podamos decir: Jesús, el Hijo de Dios, que fue crucificado por nosotros, ha hecho esta obra que vosotros veis. Señor, manténnos humildes, manténnos en santidad, manténnos en comunión, Señor. Manténnos en victoria. No quiero darles un mensaje de prosperidad ni de superfe.